Esto es Historia de China. Era imperial, dinastías Sui, Tang, Song y la invasión mongola. Documental por... Pero eso es otra historia. Recuerden que todo esto está siendo grabado en... Además que si quieres apoyar a... Pero eso es otra historia, puedes hacerlo yendo al link en la descripción, darle like a su canal, video, comentar, suscribirse, share, follow, compartir, like, me gusta el pollo guanta, no sé, le escriban lo que quieran para apoyarlo. Pero bueno, vamos a ver el videíto. La siguiente historia tiene lugar entre el año 581 y el 1279 después de Cristo. Pensar que me tuve que ver casi 2 videos de esta persona, de este canal, para darme cuenta que era el de agujeros del guión. Me sentí tan estúpido. Como ya dije en el episodio anterior, la dinastía Sui fue fundada por un general que se autoproclamó emperador Wenti. Puso la capital en Chang'an, a la que renombró Da Xing. Reformó la administración y patrocinó el budismo todo lo que pudo. Uno de los grandes cambios fue la creación de exámenes oficiales para entrar a trabajar en la administración. Medían tu conocimiento de cultura y cosas así, en vez de obtener el puesto por el mero hecho de ser un aristócrata. Ahora si empollabas podías ganar pasta independientemente de tu clase social, lo cual está muy bien. ¡Si lo dicen ellos! ¡Seguramente! Wenti tuvo problemas con el Kaganato Kokturk, quienes habían dividido en occidentales y orientales, y logró una alianza con estos últimos en contra de los anteriores. Pero el reino que dio más problemas a los Sui fue el reino coreano de Goguryeo del rey Yongyang. Wenti dio una flota a uno de sus hijos, Yang Lien, para que lo conquistara, y el muy zopenco perdió el 90% de sus tropas. El emperador murió poco después, del susto supongo, y le sucedió su hijo Yang Ti. Este quería conquistar cosas, así que se fue a por el reino de Champa en la actual Vietnam y sus soldados solo conquistaron Malaria, y murieron casi todos. En el 612 intentó conquistar Goguryeo, a ver si se le daba mejor que a su hermano, y envió 1 millón de soldados para allá, un ejército muy grande para la época. Es famosa la batalla del río Salsu, donde el general coreano Ulji Mundok mandó crear una presa para detener la corriente de este río, y la destruyó justo cuando pasaban las tropas Sui, ahogando a muchísimos. Durante los años siguientes nuevas derrotas se sucedieron, y toda China, hasta los huevos de Yang Ti, se rebeló contra él y el general Li Yuen se hizo con el control de Chang'an y después de Luoyang, donde se autoproclamó emperador de una nueva dinastía, la Tang. Li Yuen, o mejor dicho, el emperador Cao Tzu, se sentó en el trono y fundó la dinastía Tang, que duró 300 años y fue una de las más prósperas de la historia de China. Logró pacificar todo el territorio usando la violencia, pero también la diplomacia y el perdón, y nobles Sui y rebeldes se quedaron en sus puestos jurando fidelidad al nuevo líder. Entre las novedades que introdujo bonitas las monedas. La creación de nuevas monedas, nuevos códigos legales y menos budistas en la corte porque eran muy rarunos. Sí, empezaron con la callampa. Pocos años después, en el 626, comenzó a reinar su ambicioso hijo Li Shimin, mejor conocido como Taizong, después de dar un golpe de estado conocido como el incidente de la puerta de Xuangu. Mató a su hermano mayor cuando entraba en el palacio de Taiyigong de Chang'an, y después forzó la abdicación de su padre, que estaba dentro. Vaya cabrón le salió el niño, pero lo cierto es que Taizong se convirtió en uno de los mejores gobernantes de todo Chinatown. Se crearon escuelas estatales y se continuó con el sistema de exámenes para funcionarios, aunque todavía había muchos clanes guays copando puestos de poder. Al igual que a su padre, a este tipo no le molaban nada los budistas, cuyos templos se habían llenado de corrupción y mierdas. Intentó sustituirles a todos por monjes taoístas que le caían mejor. Eso sí, en sus últimos años de reinado, tuvo buena relación con el famoso monje budista Xuanzang, quien había peregrinado a la India para recopilar conocimientos de Buda. ¿Qué pasa con los generales en general hacer eso? 16 Viaje al Oeste, también conocida como Las aventuras del Rey Mono. Taizong logró algo impensable, vencer a los Kokturks. Resulta que los turcos estos eran prácticamente invencibles por sus jinetes lanzaflechas. La infantería china no podía hacer nada contra ellos, y la gran muralla china, que fue ampliada, no lograba contenerlos. Estos nómadas campaban a sus anchas por China, pero a Taizong se le ocurrió comprarles todos los caballos que pudo y tras entrenarles con soldados logró crear un ejército que sometió definitivamente a esta gente. Incluso fue nombrado Kagan Celestial de la Estepa. Muchos jinetes turcos acabarían formando parte del ejército imperial y se creó una gran caballería pesada armada con arcos y lanzas y protegidos por armaduras de escamas. Muchos de estos fueron enviados a los confines del imperio a luchar en diversas campañas, como una en el desierto de Gobi contra
contra los nómadas Xianbei de Tuyujun, contra el recién unificado imperio tibetano de Tufan, quienes profesaban el budismo lamaísta, y más tarde contra los coreanos de Goguryeo, liderados por el rey Yeon Gaesomun. El emperador Gaozong sucedió a su padre en el trono tras su muerte en el año 650 y continuó dando caña a los Kokturks, y su general Su Tianfang logró en el 657 conquistar a los turcos occidentales que quedaban cerca del lago Issyk-Kul, el actual Kirguistán. Logro desbloqueado. También continuó con la campaña en Corea. Aliado con el reino de Silla, conquistaron el reino de Baekje tras la batalla de Hwangsan. Como ya conté en los vídeos de Japón, el estado de Yamato intentó ayudar a los baekjanos, pero sufrieron una gran derrota en Hakusukinoe. Poco después cayó Pyongyang y Goguryeo pasó a manos chinas. Después Gaozong traicionó a Silla y fue a por ellos, pero estos resistieron que te cagas de bien y no pudieron conquistarles. De hecho, Silla logró unificar toda la península coreana. Logro para Corea. ¡Bravo! ¡Bravo! Gaozong nunca gozó de buena salud, y la que controlaba el cotarro en realidad era la emperatriz Gu Zetian, una antigua concubina que había logrado hacerse un nombre en la corte, tras supuestamente haber quitado de en medio a la anterior emperatriz, claro. En el 683 Cao la palmó y le sucedieron dos de sus hijos, pero fue en el 690 cuando la mujer usurpó el trono y fundó la nueva dinastía de Zhou. Esta mujer era una fanática de las letras e hizo que todos los que quisieran acceder a algún cargo de su gobierno tenían que saber de poesía. Mucha poesía y mierdas bonitas, pero la tía tenía una policía secreta con la que comenzó una época de terror y persecuciones contra todos los que más que vendían información. Muy dulce y muy simpática. También en el año 690 reaparecieron los Kokturks, pero esta etnia sería destronada pronto por otra mongola conocida como los uigures, con capital en Karabalgasún, en el centro de Mongolia. En la actualidad también se les conoce como yugures y viven por la región autónoma uigur de Xinjiang. Muchos de ellos a partir del año 750 comenzaron a dejar de rezar a Buda para cambiarlo por Alá, un dios que se estaba poniendo muy de moda por Oriente Medio. Empezaron a atacar como locos las fronteras y mientras tanto los funcionarios conspiraron y echaron a la emperatriz, restableciendo de nuevo la dinastía Tang. El siguiente emperador importante fue Xuanzong, que empezó a gobernar en el 713. Reinó durante cerca de 40 años y fue en esta época donde hubo grandes logros en literatura y en el arte. Gracias a la invención de la imprenta de bloques y la xilografía, se pudieron copiar rápidamente muchas obras, y la fundación de la Academia Imperial de Hanlin llevó los conocimientos del funcionariado. Hubo grandes poetas como Wang Wei, Li Bai y Tu Fu. En arte destacaron artistas como Gu Taozi, el considerado Miguel Ángel chino pero del que no ha quedado nada, y Li Suxin, pionero del arte paisajístico chino. Y en Fujian se creó la ciudad costera de Changzhou, que en el futuro se convertiría en un potentísimo puerto comercial. Eso sí, Chang'an crecía como la espuma y se dice que llegó a tener más de 1 millón de habitantes, la ciudad más poblada del mundo en aquella época. Se reformó la administración, se potenció la meritocracia y se unificó el sistema de leyes, pero donde más hubo cambios fue en el ejército, ya que tuvieron que reforzar las guarniciones fronterizas ante los constantes ataques de nómadas. Y esto no vida esto. Los Tang sufrieron una derrota muy chunga en el 751 en la batalla de Talas contra los árabes, perdiendo sus territorios de Asia Central. La cosa no pintaba bien y peor que se iba a poner. Los últimos años de Xuanzong fueron un pitorreo. El viejo pasaba de reinar, prefería pasar horas y horas con su consorte, la claro, Yang prefería Kuifei, meterla. Las movidas en la corte entre el ministro jefe Li Linfu y otros funcionarios se sucedían, como Yang Kouchong, pariente de Kuifei y enchufado oficial. Es en este contexto cuando An Lushan, un general chino de orígenes turcos, comenzó la rebelión de An Lushan en el 755 y logró tomar Luoyang y Chang'an en un asedio brutal en el que se usaron grandes máquinas de asalto. Se dice que este conflicto fue uno de los más sangrientos de la humanidad, y todas las culpas cayeron en Yang Kuo-chong, por lo que fue ejecutado y el emperador, muy a su pesar, tuvo también que condenar a la bella Kuifei. Muy trágico todo. El hombre murió poco después y su nieto, el emperador Daizong, logró someter a esta autoproclamada dinastía Yen en el 763. Esta guerra civil marcó el inicio de la decadencia de los Tang, y también se empezó a apoyar más el budismo a partir de este emperador, y a los monjes no les cobraban impuestos. Uy, hermano, lógicamente, confucianos y taoístas protestaron muchísimo, sobre todo cuando llevaron a la capital un supuesto dedo de Buda para adorarlo. Durante el reinado de Guzong se destruyeron unos 40.000 templos y se confiscaron muchísimas propiedades a los budistas. Hubo mucho caos. Vamos a ver si nos tranquilizamos y hablamos todo. No tiene la palabra. Otro golpe al centralismo imperial fue la rebelión de Huang Chao, un jefe de una banda de delincuentes que logró tomar Chang'an, pero acabaron echándole del poder. De aquí destaca un militar rebelde llamado Chu Wen. Este tipo se rindió a los Tang y fue nombrado Yedutsi de Xuanwu, una especie de comandante regional. ¡Error! Ganó mucho poder y se rebeló contra el poder imperial, matando en el 904 al emperador Chaozong. Poco después, en el 907, fundó su propia dinastía, la Liang Posterior. Siempre hacen eso de hacer su propia dinastía. El periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos.
China volvía a estar fragmentada en multitud de reinos. Lógicamente no todos reconocían a Chu Wen como señor supremo, como era el caso de Li Keyong y su hijo Li Xuanzhu, de ascendencia turca de la tribu de los Satuo. En el 923 mataron a los Liang para formar la dinastía Tang posterior. Conquistaron su anterior y todo parecía recuperarse, pero no. Un militar llamado Xi Jintang se alió con el imperio de Khitan o dinastía Liao, establecido en Manchuria y Mongolia, que eran proto-mongoles que habían dejado el nomadismo de la mano de su líder Abaoji, y la liaron parda con su poderosa caballería. De hecho, en su ejército solo había jinetes. Con esta ayuda, Jintang se convirtió en el emperador de Jin posterior. Luego estaba el pequeño estado Tangut, ubicado en la actual región autónoma de Hui de Ningxia. Eran un pueblo nómada, posiblemente descendiente de los Toba, y son conocidos por sus famosos mausoleos y su complejísimo sistema de escritura, solo descifrado en parte. No entiendo nada. Otro reino satélite fue el de Nanzhao, en la actual provincia de Yunnan, y formado por gentes de origen tai, pero que se habían adaptado al chino. Más tarde se convertiría en el estado Tali. El sur de China estuvo muy dividido en multitud de pequeños reinos. Ay, no, weón, la pura caga. Pero los tanguidos del norte recuperaron su control e instauraron la dinastía Tang del sur en el 937. En los años siguientes esta dinastía logró hacerse con el control de Min y Chu. Por su parte, los coreanos de Wangong unificaron toda su península en el reino de Koryo, y se adaptó el budismo como religión oficial de todo el lugar. En el norte, Jin posterior se mantenía estable, pero los Khitan les traicionaron y les invadieron, y esto fue aprovechado por otro Yedursi, Li Chiyuan, para fundar la dinastía Han posterior, que tras 4 años se convirtió en Zhou posterior. Estos lucharon ferozmente contra los Tang del sur y los Khitan, pero en el año 960 sufrieron un golpe de estado por parte de un general llamado Chao Kuan-jing. El tipo puso su culo en el trono del norte fundando la dinastía Song. Hasta el 980 no lograron reunificar de nuevo toda China, pero con este hecho acabamos este periodo de división. Un subidón ahí, toda la gente ahí. Como ya he dicho, la dinastía Song nació en el año 960 de la mano del general Chao Kuan-jing, con el nombre de emperador Taizu. Como viene siendo habitual, esta dinastía está dividida en dos épocas, la primera gobernada por la dinastía Song del norte, con capital en Bianying, la actual Kaifeng, situada en el gran canal que unía los dos grandes ríos chinos. Tras él reinaron Taizong, Chenzong, Rezong. Fue una época de grandes reformas y de una economía boyante. Al igual que los Sui y los Tang, estos Song le dieron mucha caña al sistema de exámenes y méritos para burócratas. También dieron mucha libertad a todo lo artístico, filosófico y científico. No tenía que memorizar mil weas para ser burócrata. Hacer nuevas invenciones, como el uso de la pólvora como explosivo, la brújula, la cartografía, la imprenta móvil, telares para fabricar ropas, la metalurgia del acero o el papel moneda, el primero del mundo. Por lo que viene siendo que nos han robado el dinero. Estos primeros emperadores Song se preocuparon mucho de que la sociedad disfrutase un poco de la vida, y las ciudades se llenaron de fiestas, arte, música, teatro, literatura, espectáculos y clubes sociales donde daban té con pastas mientras echabas una partida al juego del Go o Wei Chi y al ajedrez chino o Xianqi. Esto no era solo para los hombres, también las mujeres ganaron nuevos derechos, y algunas hasta destacaron como grandes escritoras, como ¿Qué? ¿Derechos a una mujer? Li Qingchao, aunque por otro lado se comenzó a hacer frecuente el vendado de pies a las niñas de clase alta porque decían que era atractivo. Eso no es así, nena. Se mejoró el sistema postal y las comunicaciones y se crearon muchas escuelas y templos. La filosofía confuciana se renovó con ideas budistas y hubo una gran difusión de estos textos por todo el continente. En el año 982, el pequeño estado de Tangut se convirtió en el reino de Xia, con una caballería muy poderosa. El emperador Shenzong se daría muchas leches con ellos. Fue durante el reinado de este tipo cuando aparece un tal Wang Ansi, un reformador que acabó de ministro jefe del emperador. Este se preocupaba mucho del bienestar de los campesinos y quería reformar tantas cosas que acabó cabreando a gran parte de la nobleza. También tuvieron muchas hostias con los liao quitanos del norte, pero estos estaban metidos en guerras con el reino de Koryo, pero no consiguieron conquistar nada. Durante el gobierno de Sezong hubo una guerra con el reino de Dai Viet, o Vietnam, en aquellos momentos en guerra con el reino de Champa. Lo único que lograron fue cabrear a los sureños y las tropas vietnamitas lograron tomar la ciudad de Yongchou en el 1076. Voy fuerte. En la actual Camboya existía otro reino, el Imperio Yemer, que quizás os suene por ser los constructores del gran templo hinduista de Angkor Wat por estos años, durante el reinado de Suryavarman II. Es considerada la construcción religiosa más pepina del mundo. Yo flipo, te lo digo, En el año 1115 el emperador Huizong encontró la forma de derrotar a los Khitan o dinastía Liao. Resulta que dentro de este vasto imperio estaba la tribu de los Jurchen, unas gentes de Manchuria que llevaban sometidos mucho tiempo. Chinos y manchúes decidieron aliarse y juntos vencer a los Khitan, y gracias a ello
momento, los Jurchen estos formaron la dinastía Jin y se adueñaron de gran parte de Manchuria y Mongolia liderados por Wang Yanaguta. ¿Pero qué pasó? Que estos Jurchen vieron la debilidad del Imperio Song, incluso se hicieron hay peleas tan pendejas, hermano. Pelear con una cubeta de madera. Es célebre el asedio de la ciudad de Kaifeng, donde se usaron unas escaleras de asedio para escalar las murallas. Y ahí empezó los pies del loto. Por debajo de los muros y ponían explosivos de pólvora. Lógicamente, la ciudad cayó y el emperador fue hecho prisionero. Otro asedio famoso es el de la ciudad de Dean, donde usaron una manada de bueyes con los rabos prendidos en fuego que se llevaron a muchos por delante. Aunque este asedio no tuvo éxito, los Song perdieron el control de gran parte del norte, teniendo que trasladar su capital a Linan, la actual Hangzhou, también llamada Kinsai. Es aquí cuando comienza la dinastía de los Song del sur. Pero a pesar de toda esta mierda que hizo que muchos de los emperadores Song sufrieran depresión, lo cierto es que China vio un nuevo esplendor en el arte y la cultura. Se fue desarrollando el neoconfucianismo, la pintura paisajística y budista, donde destacó Mu Chi-fa Chang, y sobre todo la cerámica de calidad, de porcelana, siendo muy conocidas la Ding y el llamado celadón, de color verdosillo. Precioso. Como el comercio marítimo ganó mucha relevancia, se crearon nuevas infraestructuras como faros y puertos, así como la primera compañía marítima permanente. Las grandes flotas de los Song fueron usadas en el río Yangtze para repeler a los Jin en muchas batallas, como la batalla naval de Tangtao, donde los Song incendiaron muchos barcos enemigos, o la batalla de Chaixi. Estos barcos se movían gracias a ruedas de paletas o a pedales, y entre sus armas se encontraban los trabucos con bombas de pólvora e incluso cohetes y cañones, lo que garantizó su victoria prácticamente siempre. Y también se cree que copiaron a los bizantinos el fuego griego, una especie de lanzallamas de petróleo. Los Songs tuvieron un ejército de infantería muy poderoso, compuesto por lanceros y ballesteros, y dejaron la caballería un poco de lado, por la falta de caballos más que nada. Destacan los Peiwei, o caballería pesada, los típicos catafractos de caballos con armaduras. Finalmente estaban los artilleros, que usaban lanzapiedras o catapultas. Todos iban a hacer falta, pues un nuevo enemigo nacía en el norte, los mongoles, guerreros terribles descendientes de aquellos jinetes de las estepas. Su primer líder, o Gran Khan, fue Genghis Khan, coronado en el año 1206. ¡Miedo! En poco menos de un lustro, los tíos se expandieron por toda Asia Central, tomando la Samarcanda de los Jorasmios y pasando a controlar lo que ahora es Irán y Afganistán. Después, el bueno... Hola, espíritus que vienen de parte de Ira. Estamos reaccionando, estamos viendo cómo China tiene un montón de pinches imperios, pinches dinastías, y son todos unos pinches pendejos. ¿Y en qué momento partieron a hacer esa estupidez de los pies del loto? Pinches pendejos. Uno de Genghis fue para Europa y en el río Kalka se enfrentó a eslavos. Finalmente viró al este y tomó la Casmios y ¿Qué estaban haciendo? Cuéntenme. A controlar lo que ahora es Irán y Afganistán. Después el bueno de Genghis fue para Europa y en el río Kalka. Cuando Leira me dice, te dejo a los traviesos, siento que todos sus viewers están con el pito de fuera. Se enfrentó cara a cara con los reinos eslavos. Finalmente viró al este y tomó... Ven, dije pito de fuera y valiendo que hayan pasado días. La capital de los Sisia, Jinchuan, y su emperador Mochu acabó sin cabeza. El siguiente objetivo era Jin, pero Genghis murió y tras muchas broncas... Jaja, espera, ¿ese era Genghis Khan el que murió? Ese no murió porque justo andaba con una cabeza... No, murió por un hueso de pollo. ¿Cuál había sido el que murió debido a que tenía colgada en la montura de su caballo una cabeza de uno de sus enemigos y esa cabeza se le clavaron los dientes y murió por la infección? Le sucedió su hijo Godei Khan. Invadió Corea y después también a los Jin, a cuyo emperador cercó en Kaifeng y acabó suicidándose. Ogodei también pasó por Rusia y allí sitió Riazán y en el 1240 logró tomar la Rus de Kiev. Luego se enfrentó a los polacos en Liegnitz, donde los cabrones no se cansaron de cortar extremidades y orejas a los caballeros teutones y otros gilipollas que se enfrentaban a ellos. En aquel tiempo gobernó durante 40 años el emperador Lizong. Bueno, realmente gobernó poquito, ya que tenía otros intereses como ir a burdeles y tirar a prostitutas. Le gustaba mojar el churro. Que mal no lo hicieron, pero los chinos no sabían lo que se les venía encima. Hulagu Khan se convirtió en el terror del Islam en los años 50. En Persia tomó fortalezas de los nizaríes, los famosos assassins que inspiraron Assassin's Creed, y en 1257 logró tomar Bagdad. Su hermano Kublai Khan era gobernador de la zona de Henan, y sus reformas hicieron que muchos chinos del norte le amasen profundamente. Él era también un amante de la cultura china, y tenía un consejero que quizás os suene, Marco Polo, que acababa de iniciar su gran viaje por Asia. Otro día hablo de él. El caso es que tras una breve guerra con su hermano, Kublai se autoproclamó Gran Khan en el 1259, y el imperio mongol se dividió entre diferentes parientes suyos. Kublai Khan se quedó con la mayor parte, y se dispuso a tomar la China de los Song. No puedo evitar pensar en Warhammer 40.000 cuando escucho Chagatai. Pienso en Chagatai Khan.
Y los cicatrices blancas. Muchas batallitas, Kublai Khan se autoproclamó emperador de China en el 1266, bajo la dinastía Yuan, tras haber tomado la ciudad de Xianyang a base de pedradas con sus poderosos mangoneles o manganas. Uy. Poco después, los Yuan llegaron con sus barcos a la desembocadura del Huangmao y se encontraron a los barcos Song encadenados formando una barrera. Tras la batalla naval de Yamen, la última resistencia china, el emperador Bing y hasta sus concubinas se hundieron en la bahía cantonesa. Los mongoles dominaban toda China y crearon una nueva capital, Tatú, que ahora todos conocemos como Pekín. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta... Tuvo muy nice Licazo, pero eso es otra historia muy nice. Insisto, no puedo creer que haya sido tan estúpido que tuve que pasar por 2 capítulos antes de darme cuenta que era el mismo de Agujeros del Guión.